Hey, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y como siempre muy buenas madrugadas. Sean todos bienvenidos una vez más a este ya podcast semanal Buenos Muchachos. Sean todos bienvenidos y pues ¿cómo han estado? ¿No? Pues sí, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido, gente? Ya regresamos a este su podcast semanal de cine. En este episodio vamos a hablar de la gran película El bueno, el malo y el feo, la obra maestra decidida por ustedes en las encuestas. Y pues bien, sean bienvenidos a Buenos Muchachos, nombrado este canal así en honor al peliculón loco de Goodfellas, dirigida por nuestro padrino Martin Scorsese. Y pues una vez presentándonos, me llamo yo Jaciel Mello. Yo, Alberto Ayala. Y pues por si alguien entra por primera vez, que nos conozca, ¿no? Así que Sí, justamente. Y pues para agilizar todo, para ir más rápido, vámonos sin más preámbulos, porque no hay mucho más que decir. Vámonos de una vez a la gran película, la obra maestra de Sergio Leone, y muy probablemente la obra maestra del western. El bueno, el malo y el feo. Comencé el bueno, el feo y el malo como las dos anteriores. Esta vez con 3 personajes y una búsqueda del tesoro. Pero lo que me interesaba era desmitificar los adjetivos y mostrar lo absurdo de la guerra. ¿Qué significa realmente bueno, malo y feo? Todos tenemos algo de malo, algo de fealdad, algo de bueno. Y hay gente que parece fea, pero cuando los conocemos mejor, nos damos cuenta que son más dignos. En cuanto a la guerra civil con la que se encuentran los personajes, en mi visión, es inútil, estúpida. No involucra una buena causa. Muestra un campo de concentración del norte. Todo esto no significa que no haya nada de qué reírse en la película. Los géneros de la picaresca y la comedia del arte tienen esto en común. No tienen héroes. Y pues justamente, esta película es muy probablemente, como acabo de decir, la obra maestra de el western, pero más específicamente de el spaghetti western. Y ustedes dirán, ¿eso qué es? Pues en primer lugar, vámonos al inicio del cine, ¿no? Justamente, porque por si ustedes recordarán, hay una escena al final en Goodfellas de Joe Pesci disparando a cámara. Esa escena hace referencia a una escena de una de las primeras películas, más bien de las primeras filmaciones jamás creadas en la historia, que es de un hombre disparando a cámara con disfraz de vaquero. Entonces, justamente desde que se creó el cine prácticamente, pues como fue una creación muy estadounidense y todo este viejo oeste, salvaje oeste, llama mucho la atención, más por los mitos que se han creado a partir de estos forajidos en la cultura norteamericana. Ha calado tanto que ya desde que se inició el cine, desde que se empezó a producir el cine, se creó pues la curiosidad de querer retratar estas historias. Entonces, aunque como tal películas westerns se empezaron a producir a partir del último siglo del siglo XVIII, digo del siglo XX, perdón. De 20. Del siglo XX, en 1900, pues desde que inició el cine prácticamente el western empezó junto con el cine mismo, ¿no? Y pues fue un género que influyó mucho en el cine, es probablemente el género más clásico junto con el musical, el género más clásico estadounidense. Pero pues justamente como todo, en algún punto cuando se hace demasiado, llegas a atiborrar a la gente, llegas a saturar a la gente. Entonces para ello, de los 50 más o menos, el western ya estaba, no decayendo, pero ya estaba saturando al público. Ya era un género que pues se producían 20, 30 películas al año de ese género. Sí, fue un género muy sobreexplotado, mucho más que el género de superhéroes actual. Pero muchísimo, o sea, muchísimo más. Y entonces, ¿qué pasa cuando un género es sobreexplotado? Llegan mentes para renovarlo, llegan mentes para decir, no, el género todavía le falta más para... Como le ha pasado a miles de géneros. Como le ha pasado a miles de y géneros. Yo creo que le siguen pasando. Y yo creo que el ejemplo más claro de esa reinvención es el terror, ¿no?
Sí, justamente, o actualmente todavía no hemos llegado a esa reinvención, pero ya hemos llegado a mentes que están hablando otro aspecto de ese género que es el de superhéroes actualmente. Y pues justamente el western llegó al punto de que era ya un cine ultra, hiper, mega hollywoodense. Entonces en Europa estaba creándose un cine nuevo, estaba creándose cine más bien. Y justamente en esa década de los 50-60 se denominó a Italia como el segundo país con el mejor cine después de Hollywood. Que pues Hollywood estaba en su reinado en ese entonces. Y pues justamente en ese ambiente de los 60 llegan directores mejor conocidos como los tres Sergios. Sergio Corbucci, Sergio Solima y al que vamos a tocar esta vez, Sergio Leone. Fueron estas tres personas las que crearon básicamente el género spaghetti western. ¿Por qué spaghetti? Pues simplemente porque eran películas producidas en Italia, básicamente. De hecho también está el término menos conocido que es el chorizo western, las películas que fueron creadas en España, producidas en España, que la mayoría se grababan en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Fue un cine muy, muy, muy europeo el spaghetti western. Lamentablemente, como fue un cine de clase B, entre comillas, pues era una clase B del western. ¿Por qué? Pues porque el western estadounidense lo que se mostraba más, lo que trataba de hablar más, era sobre estos héroes forajidos, estos héroes que daban todo por su patria, que daban todo para salvar a los desamparados. Pero básicamente lo que hizo el spaghetti western, fue transformar estas películas en unas películas violentas. Y pues justamente las temáticas que este género hablaba eran drama, venganza, amor, amistad, vida y muerte. Eran géneros duros, eran temáticas duras las que tocaba el spaghetti western. Y pues justamente toda esta clase de spaghetti western, entre comillas, todo este resumen de lo que es el spaghetti western, sirve mucho como preámbulo, porque mucha gente considera la película Fistful of Dollars de Sergio Leone como la creadora de el spaghetti western, estrenada en 1964. No es la creadora, no, para nada, pero realmente no hay una película creadora del género como tal. El género se estuvo gestando, como dije, desde que inició el cine. Y pues justamente en Italia se empezaron a crear muchas películas. De hecho hay una película llamada Veracruz de Robert Aldrich, que de hecho es estadounidense la película, pero por las temáticas que toca, por tener unos héroes más humanos, que sean héroes que no son héroes 100% buenos, y por todas estas temáticas que maneja el spaghetti western, pues se denomina como la precursora del western, Veracruz. Pero, pues justo como digo, imagínense, el origen ni siquiera viene de Italia, viene de Estados Unidos. Entonces no hay una creadora como tal, pero Fistful of Dollars es la película que cambia el cine como tal, como se conocía en Italia, como se conocía el western como tal. Porque todos los spaghetti western trataron de imitar a Fistful of Dollars. Para empezar, porque fue un exitazo en taquilla, costó $200,000 y terminó recaudando como 4 millones. O sea, sí fue un exitazo, o sea, vino a romper taquillas, todo. Y aparte las otras dos que le seguían, que para mucha gente que no la conoce, la siguiente es, no me acuerdo del nombre que tiene en español, no, en español, pero en inglés se llama For a Few Dollars More, que es la segunda. Y la tercera, El bueno, el malo y el feo, son la trilogía del dólar. Justamente lo divertido es que las primeras dos tienen dólar en su título. Y pues la tercera básicamente es dinero y más dinero. Y pues justamente como digo, las tres fueron un batacazo en taquilla. Todas las películas querían ser Fistful of Dollars, querían ser El bueno, el malo y el feo, querían ser For a Few Dollars More. Todos los protagonistas querían ser Clint Eastwood. De hecho, físicamente, los héroes que nacieron en ese entonces se trataron de parecer a Clint Eastwood. Y pues justamente Sergio Leone básicamente inventó un género con esta película, con estas tres películas. Nosotros lamentablemente y por tiempo y por temática del podcast solamente vamos a hablar de una, pero muy probablemente la mejor. Probablemente, la verdad es que tú sí tuviste la chance de ver la primera, ¿no? Fistful of Dollars. Fistful of Dollars. Yo solo tuve esta chance de poder ver la que vamos a tocar el día de hoy, pero la verdad es que sí, obviamente, me quedé con muchísimas ganas de verme toda la trilogía. Y esperemos que en algún momento se haga, así como lo prometimos en su momento cuando tocamos Old Boy con la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. También lo decimos con esta, porque son de estas precursoras en un movimiento tan grande como lo es y lo fue ya el western.
que es un género que sí vamos a decir, la verdad es que a mí me sorprendió bastante el impacto que me generó esta película, porque es un género que ni por asomo creí que... Es un género que nunca me llamó la atención. Sí, sí, yo creo que también ahorita lo vamos a tocar más adelante mucho, mucho más profundo, pero tenemos que tocar pues justamente que nosotros venimos de estarnos jugando una obra magna en los videojuegos, que es Red Dead Redemption 2, que para mucha gente que no lo sepa es un videojuego western. Y pues a nosotros nos avivó esta llama forajida, esta llama de... ¿Cómo se De dirían? De los vaqueritos. outlaws, de los sin leyes, Exactamente. justamente. Y pues todo este aspecto cowboysesco nos llamó la atención. Entonces, como que ver estos toques que a nosotros nos tocó al revés, ver cosas que Red Dead referenciaba al bueno, el malo y el feo, pero a nosotros nos tocó al revés. Ajá. Como que ver estos Ahora lo detallitos- asociamos al revés. Ajá, nosotros lo asociamos al revés. Como que ver estos detallitos como que te llena en el alma. Y creo que la verdad es algo muy, muy bueno y espero que esto se pueda expandir aún más, que este tipo de juegos, creo que uno de sus más grandes aciertos es que reviven un poco todo lo que fue uno de los principales géneros que existió. Sí, pues en el es que cine. justamente también... Y justo unas- que el western a día de hoy, pues, está más muerto. Pues es que nada. justamente yo como dije, y no sé si estés de acuerdo, que a lo mejor son los dos géneros más clásicos del cine hollywoodense. Los pilares. El western y el Musical. el musical. Ya son géneros que ya están muertos. O Sí, sea, son muertos. por ejemplo, nos quejamos de que ya la gente no ve películas de superhéroes, nos quejamos de tal, de tal, de tal. Pero son géneros que todavía están ahí, todavía les falta reinvertirse, todavía les falta mucha historia. El western y el musical ya vivieron su historia. Ya simplemente, ¿qué hace Damien Chazelle actualmente? ¿Qué hace Quentin Tarantino? Reavivar esa llama. Solamente son unos nostálgicos que les gusta. Sí, son los volver. más grandes ejemplos. Quentin Tarantino hizo los dos western más Y, famosos. De hecho, son spaghetti western americanos. Ajá, sí, son muy spaghetti western, Sí, sí. tanto Django, un poquito más Django que Los Odiosos 8, pero De ambos hecho, yo veo un poquito más los de esos 8. más spaghetti western. Sí. Bueno, es que porque Django sí tiene este toque más heroico. Ajá, sí, por eso mismo. Pues sí, sí, Por sí. eso mismo. Pero los dos son los más grandes ejemplos de western actual. Y obviamente Damien Chazelle por su parte haciendo de La La Land el musical más icónico de los últimos... El más clásico. El más clásico de los últimos años, ¿no? Pero efectivamente son géneros que fueron tan poderosos, que hicieron tanto por el cine. Y a lo que yo voy con este punto es que a mí me sorprende cómo a mí personalmente, y creo que a muchas personas de mi generación, de nuestra edad, de nuestro rango de edad, creo que es un género que no tenemos muy Visto. presente, un género muy visto. Aunque, pues sí se ha dicho y cualquiera que se mete a este mundito del cine se puede dar cuenta que las películas, todo el movimiento western tiene películas con calificaciones y valores muy, muy altos. Sí, sí, o sea, es probablemente uno de los géneros con mejor calificación que hay. O sea, yo creo que sí, o sea, las películas de la talla que tiene el western también tiene mucho que ver que son como 20,000 películas las que se hicieron de western. Sí, pues sí. Pero pues justamente, o sea, las películas que... De hecho, el western es un género que ha potenciado a muchos otros géneros. Gracias al western se han creado muchos géneros más, como el thriller, como el suspenso. Hay muchos géneros que viven actualmente por el western, que fueron una rama del western. Ujú. Y pues de hecho hasta hay películas. De hecho hay una serie que tengo muchas ganas de ver gracias a este movimiento western que tengo ahorita, que es Cowboy Bebop, Ujú. que es una serie muy cyberpunk, pero se supone que está calificado como un western. Entonces, el western no solamente se limita a el salvaje oeste, o sea, es el lugar donde, pero también el western como tal se puede aplicar para muchos más aspectos, muchas más tramas, muchos más temáticas en una película. Y pues justamente el western, yo creo que es su máximo referente y en lo que más te puedes fijar para ver una película western e identificar una película western es por sus personajes. Que no hay personajes iguales en otra película más que en el western. No, para nada. Y creo que la forma en la que funciona, y sobre todo lo vemos mucho con esta película, sobre todo esta división tan marcada que tienen sus personajes y cómo crea una base con sus personajes. O sea, cómo crea un mundo completo para sus personajes. Y sobre todo, el estereotipo de este forajido, de este héroe, que en este caso lo vemos con Clint Eastwood, ¿no? Que más, pues sí, que más referente de un forajido que Clint Eastwood en persona, ¿no?
desde su cara, desde sus facciones, su rostro, todo inmediatamente te pega una nostalgia inexistente. Sí. Que es poderosísima. O sea, yo nunca crecí con películas de él, nunca fue alguien que yo haya visto en mi vida, ¿no? O sea, de hecho yo nunca había visto a Clint Eastwood joven, más que en algunas fotos y ya. Es la primera vez que lo veo en una película de él joven. Pero aún así como que te da un sentimiento, te despierta un sentimiento. Justamente creo que podría decirse así como una nostalgia inexistente. Ajá. Por sus personajes, gracias a cómo están hechos sus personajes. Sí, gracias a que es que Clint Eastwood, es que aquí hay un triplete, y ya más allá del bueno, el malo y el feo, justamente, hay otro triplete que es histórico, que es Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. Ese triplete Esos nombres. es historia del cine, ese triplete juntos. Es que tenemos uno de los más grandes actores de todos los tiempos, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, o sea... Y no tú es decir mismo, poco, tú mismo me lo dijiste en cuanto la terminaste de ver. Cuando me dijiste que era posiblemente la mejor banda sonora que tú habías escuchado en tu vida. Y sigo en lo... No estoy seguro, pero muy probablemente para mí es la mejor banda sonora jamás creada. Y a lo mejor es por el sentimiento que en este tiempo, en este mismo tiempo tenemos como muy vivo, porque pues no tiene mucho que la vimos. Pero yo tampoco me atrevería a contradecir eso, porque lo que es toda esa banda sonora, cómo está compuesta, y es que justamente es el tridente perfecto para una película así. Sí. Yo creo que nos estamos adelantando un poquito, ¿no? Un poquito. Porque creo que todavía nos hace falta más tocar un poquito más de todo este mood vaqueresco, ¿no? Todo este mood cowboysesco, todo este western. Y pues justamente me gustaría preguntarte para ti cuál es el aspecto que más te gusta de todo este ámbito forajido, de todo este ámbito de hombres olvidados ya actualmente, de hombres leyendas olvidadas. Creo que eso, que son leyendas. Ajá. Creo que me llama demasiado la atención, que inclusive jugando este juego que mencionamos, el Red Dead Redemption 2, sientes que estás manejando una leyenda, sientes que te conviertes como en una leyenda. Creo que eso es lo que más me llama la atención, que al ser algo que se siente tan del pasado, al ser algo que se siente ya muy, muy lejano, o sea, es algo que no vas al cine a ver un western, no vas a ir, justamente no se estrenan western actualmente. Entonces creo que eso le suma una capa más como de este saborcito de leyenda, de algo inmortal, y eso a mí me súper llama la atención. Yo creo que también algo que... aparte porque vi por ahí investigando, vi un artículo que la verdad sí me molestó. No me molestó, pero sí fue como... ¿A quién le importa eso, la verdad? Que fue de las cosas que el bueno, el malo y el feo hizo para mal a los historiadores. Porque esto no tiene que ver con la verdad. O sea, y así no es la historia, y así no es la historia, y así no... El salvaje oeste existió, es parte de Estados Unidos. Pero como bien dijimos en El Príncipe de Egipto, no nos interesa si pasó, si existió, no nos interesa si esa cosa... Como si el salvaje oeste fuera un invento, como si el salvaje oeste fueran los padres, a mí me vale. O sea, con la calidad de película. O sea, sí existió el salvaje oeste, sí, obviamente, sí existió, todo eso sí de... existió. Y eso sí es histórico. O sea, y todo eso eso. sí. Sí, o sea, todo lo de los forajidos y de las... A lo mejor ya La no. tierra de nadie. Ajá, a lo mejor eso ya no. Pero no nos importa. O sea, creo que hay que también aclarar eso, que para por sí llega un payaso por ahí. Sí. O sea, y a ver, creo que algo que nosotros tenemos como muy en claro y que creo que a cualquier persona que le guste el cine como que puede estar de acuerdo con esto, y es que el cine también es un acuerdo que tiene uno con una película, que tiene uno con la historia que te quiere contar. Creo, y justamente estás viendo una película, no estás viendo un documental. Lo que buscas es simplemente ver algo que te mueva sentimientos, ya sea para bien, para mal. Eso es pues la magia del cine ahora sí, ¿no? Y creo que meterse en todo esto de que no, es que históricamente esto no tiene que ser así, pues creo que está muy, muy de más. Como una película que yo no he visto, pero que tengo muchas ganas de ver y que tuve muchas ganas de ver en su momento, como la película de Napoleón, que tanto se le criticó eso, que históricamente estaba hecho o sea, que estaba horrible, que tenía errores históricos por donde sea. No la he visto, no puedo juzgar si la película es buena o mala, no tengo ni la más mínima idea. Pero hay un ejemplo mejor, y esa sí la vimos, y es el mismo director, Gladiador 2. Gladiador. Ah, sí, Gladiador 2. No es buena, no es muy buena que digamos la película. Está entretenida. Entretiene, pero pues, o sea, justamente, no es parte de lo que nosotros decimos que es malo, no es como, es que hay Es que en realidad no se hundía. No, eso no nos importa, o sea, no, eso ya. Y pues justamente, ¿por qué toqué esto? Porque también he encontrado muchas divisiones en cuanto a la guerra civil en este aspecto del salvaje oeste.
No sé si es que realmente hay una respuesta concreta y yo no me puse a investigar tanto, o no sé si es justamente por el que pasó hace ya tanto tiempo que no se sabe exactamente en qué momento empezó. Porque hay mucha gente que dice que empezó después de la guerra civil, que gracias a que estas personas tenían que mudarse de sus casas, fueron a la tierra de nadie, se encontraron con los apaches, Hay muchos que dicen que fue en medio de la guerra por justamente lo mismo, La guerra. que se tenían que mover. Y otra gente dice que fue antes de la guerra civil, que fue porque era como un llamado divino, así como en España cuando tuvieron que ir a otros lados a conquistarlos. Van a descubrir el descubrimiento de América. Supone que fue como otro aspecto así más o menos. No sé, no soy gringo, no estudié eso en la escuela. Entonces no puedo tener concreto el dato ese. Pero creo que sí es Pero- más aceptada la idea de que fue después de la guerra. Sí, yo creo que es más entre. Bueno. Bueno, pero el chiste es que Creo fue por la guerra. Fue la teoría que más me concretó que sí podría haber sido. Pero pues justamente, ¿por qué? Porque a mí, no sé si a ti, pero a mí sí me sorprendió mucho. Para empezar porque no sabía nada de la película. Solo sabía que eran tres forajidos, el bueno, el malo y el feo y ya. Yo no me sabía que uno era Clint Eastwood y ya está ahí. Y yo no sabía todo ese aspecto que rodea la guerra en esta película. Ujú. Porque hay momentos en los que la película, más uno en concreto, en el que la película pasa de ser un western a una película bélica completamente. Y completamente tanto que hasta con un movimiento de cámara y con un elevamiento de la misma, te cambian inmediatamente de un mood con simplemente dos personajes a mostrarte todo lo que se está pasando en un campo de batalla. Y con un movimiento, luego es como un paréntesis. No es como un detenimiento, yo lo sentí más como un paréntesis, Ujú. como simplemente es un punto para como que decirte otra cosa. Yo no lo sentí igual como un detenimiento, pero sí sentí como un frenón. Ujú. Un frenón como que la película es como de, espérate, chavo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Sí, como un paréntesis. A fin Ajá, de cuentas, sí, sí. ¿no? Y creo que también es tan tocado y tan bien aterrizado en el personaje este del coronel, El coronel. de este capitán que, Ujú. que representa en un personaje todo lo que quiere mostrarte en esta película. Y es tremendo personaje, la verdad es que ese personaje a mí me fascinó, me encantó. Y tiene un final Sí, tiene un espectacular. final, pero final. Sí, señor, finalazo de personaje. Y un personaje que aparece 20 minutos nada más. Sí, o sea, por eso es como un gran paréntesis. Te muestran este personaje que creo que es una representación espectacular de todas estas El ideas. individuo en la guerra. Ajá, simplemente de lo que es el hombre en la guerra. Sí, porque pues justamente por eso pusimos esa frase que dijo, bueno, esa respuesta que dio este Sergio León en una entrevista Ujú. de sobre para él qué era ese aspecto de western y qué era ese aspecto de guerra en su película. Y pues justamente se ve mucho como en la película yo lo sentí como un Sergio Leone diciendo, por lo menos estos tres lo están haciendo todo este despapalle por dinero. Estos otros, ¿por qué lo están haciendo? Tanto que Por un puente. lo dijo tal cual, desmitificar los adjetivos y mostrar lo absurdo Sí, sí, sí. de la guerra. Y la absurdez de ver representada en tanto que un capitán, alguien que está liderando todo este grupo, su sueño más húmedo es destrozar un puente. Y sabe que tiene que estar borracho porque sobrio nadie haría lo que están haciendo. Sí, no, nadie. Y tanto por cómo está... Algo que me llamó la atención es que tú lo comparaste inmediatamente con la primera escena de Gladiador. Por este modo bélico, me imagino que lo dijiste, ¿no? Por todo este tinte de los soldados, de cómo están atrincherados absolutamente todos. Y es que sí es espectacular inmediatamente esta representación de eso. Sí, más porque justo como veníamos diciendo que ahorita estamos en un ambiente muy western, sorprende cómo en muy probablemente la mejor película de western te meten todo este aspecto bélico. O sea, y lo peor es que te lo meten de a poquito, en poquito. Solamente de repente, con algunos personajes pasando por ahí con uniforme, después ya interrumpiendo la acción de los personajes con los cañones. Como por ejemplo cuando Tuco va a ahorcar a Blondie. Justamente como ya ahí los cañones, ya la guerra empieza a formar parte de la trama. Hasta que ya llegamos a los campos en los que están todos los soldados. Que es como el preámbulo, como que es donde se abre la película. Y ya el western empieza a fusionarse con el bélico. Y justamente también es otra escena espectacular ese momento en el que están en el campo de los azules, que ya están ellos aprisionados. Porque justamente esa escena, y la verdad yo creo que sí, cuando la estaba viendo sí fue como de, wow, o sea, maestría total, en la que están torturando a Tuco. Ah, sí, no, sí.
hermosa. Ahí, Más por... la música de... Y lo hemos dicho nosotros, así para el otro, una escena que combine la música y sobre todo este estilo de música con violines, con este tipo, con algo de tortura. Una música tan dulce junto Con una escena, ya sea de algo tan tortura, grotesco. con algo que esté pasando como por debajo de la mesa, es pic cinematográfico puro. Es que ya no, es que se ve bien aún sin tener propósito. Ujú. Pero es que aquí el propósito que le dan a esta escena. Sí, aquí incluso sí tiene. O sea, es que el cierto propósito que tiene esta escena, más con ese, no sé cómo se llame, bueno, no tiene nombre ni siquiera el personaje, cuando el que está tocando el violín, como primero es este zoom out, cortan a un golpe de tuco y otra vez un zoom in. Y más por cómo se centran en los ojos, y no son los ojos de él, sino después en los ojos de todos. Es Empiezan antes a enseñar de todos y todos los después ojos. Ajá. A mí eso me generó... Y es algo que Y es obviamente... porque justamente ya todos saben lo que está pasando, todos saben que ahí hay alguien, un compañero que está siendo torturado. Tanto que está normalizado por alguien que estaba al lado de Blondie, que le dice como de, bueno, pues ahorita en tanto tiempo van a terminar de... Y tú tuviste mejor suerte Tú que tuviste él. suerte. Ajá. Tan normalizado está eso. Y justamente es espectacular que sí te lo van metiendo así como de a poquito, en poquito, en poquito, en Sí, poquito. yo creo que simplemente el mensaje total es la absurdez, la burdez de 28,000 personas contra 28,000 personas matándose porque sí. Es lo que digo, o sea, me encanta porque la primera vez que la vi yo estaba con el ámbito, lo épico, o sea, yo estaba ahí. Sí, es una la gran película. épica de la película. Pero ya cuando la estaba volviendo a ver, me encantó este aspecto. O sea, me pregunté a mí mismo, ¿por qué con los soldados y con su trama está siendo tan duro Sergio Leone? ¿Por qué es tan... pues... Y con los forajidos es la épica más grande. Yo creo que justamente es a lo Quentin Tarantino o a lo Martin Scorsese más que nada. El cómo Martin Scorsese siempre en todas sus películas de mafiosos se nota ¿cómo se diría? Este respeto que les tiene. Pero justamente ves el Lobo de Wall Street que son mafiosos pero con traje y ya no se nota el respeto que les tiene. Justamente yo creo que aquí es lo mismo. Por lo menos por los forajidos, Sergio Leone, yo creo que tiene un respeto porque en su forma de ver, ellos lo están haciendo por algo, por lo menos. Por lo menos en este ámbito, en este ambiente donde todo importaba por el dinero, solamente era dinero, dinero, dinero y dinero. Por lo menos en este aspecto, todo el despapalle que están haciendo esos personajes, que la épica que recorren los tres, Blondie, Angel Eyes y Tuco, es una épica gigantesca, pero es una gran suma de dinero. Estos soldados se están matando, se están Por nada. por nada. Sí, y se nota mucho ese contraste. Y sí, justamente tal cual, no veo mejor comparación con como lo que hace Scorsese, tanto en Goodfellas como en El Lobo de Wall Street. Y lo dijimos, de hecho, en el primer capítulo. Ujú. Al parecer, Martin Scorsese le tiene más respeto a mafiosos que a los corredores de bolsa. Sí, sí, sí. Aquí puede ser un buen paralelismo con Sergio Leone. Sergio Leone parece tenerle más respeto, más admiración hacia los forajidos, hacia a estas personas, que a lo que envuelve a la guerra. Ujú. Porque creo que no hay mejor explicación que estos forajidos lo hacían todo esto, tantas cosas malas, tantas cosas buenas, todo con sus matices, pero lo hacían simplemente por el bien personal, ¿no? Lo hacían por ellos estar bien, por ellos estar mejor, por ellos ser absurdamente ricos. Pero en comparación a todos los que estaban en la guerra, lo hacen por nada, o sea, falsamente lo hacen por una causa hacia su patria, ¿no? Hacia su país, ¿no? Pero pues ni siquiera era por eso, ¿no? Porque pues estaban entre ellos mismos también. Ajá, era norte contra sur. Ajá, así que, ¿por qué? Pues por Sí, nada. y algo que me encanta de la película, que sí te lo dije mientras la estábamos viendo, es como al principio de la película, Tuco y Blondie se hacen pasar por los grises, que le llaman aquí en la película. Y después nos metemos a las trincheras de los azules. Ujú. Entonces, no hay un bando, no es como que diga, los del norte eran los malos, los del sur eran los malos. No, o sea, aquí, de un lado como del otro, como ahora sí que como sería al final de The Brutal, es one for you, one for me. Uno se frega el otro, todos se fregan y no hay nada que gane. No hay ni siquiera esas 4 bolsitas para ti, 4 bolsitas para mí. Sí, no. O sea, y es tanto que creo que la mejor representación de tanta absurdez es que este personaje que al final representa todas estas ideas ruega por vivir un poquito más simplemente para escuchar una explosión. Que le dice, por favor, doctor, Ayúdeme a vivir déjeme vivir un poco más. Estoy esperando buenas Estoy noticias. esperando buenas noticias, justamente. Y qué mejor final para ese personaje que simplemente al escuchar explosión, todo este desastre desatado,
con una sonrisa muere, por fin. Sí, sí. Como si fuera simplemente un... Sí, y es que es espectacular ese puente. Ya llevamos como 20 minutos 20 minutos hablando de un puente. Es que es espectacular ese puente porque justamente el preámbulo es justamente como el general dice. Pero me estoy recordando bien la frase. Que es que agarra y le dice, ese puente no se puede caer porque los del sur lo quieren vivo. Nosotros lo queremos vivo. Los que nos mandan quieren que esté vivo. Los del sur que los mandan ellos quieren que esté vivo. Uh-huh. Nosotros nos vamos aquí a matar y vamos a estar muriéndonos y ese puente va a seguir aquí cuando nosotros estemos muertos. Uh-huh. O sea, ellos saben la absurdez de lo que están haciendo y aún así no hay nada más que hacer más que mandar a 28,000 hombres a matarse. Justamente como diría Clint Eastwood. Nunca he visto a tantos hombres desperdiciados de esta manera. Es la frase total, es el diálogo que envuelve todo lo que Sergio Leone quería decir. Y justamente después nos vamos al otro lado y ¿qué vemos? Hombres desperdiciados de una manera gigantesca. Y también representado en solo una persona, en solo un hombre que está ahí. Que también es un detallito, pero lo vamos a ver después cuando hablemos de cada personaje. Pero pues la verdad es que sí está simplemente como este paréntesis gigante que quisimos empezar por ahí, porque creo que es gran parte del núcleo que compone esta película. Creo que es el pilar, uno de los principales pilares que hace esta película, porque no se puede calificar simplemente como por fuera de ella. O sea, creo que compone junto con todo lo que es esta gran magnífica, esta gran aventura entre todos ellos, es de los pilares principales, esta parte tan... Dirían por ahí, si el western es el cuerpo, la trama bélica es la espina dorsal. Efectivamente. Se llevan una con la otra. Y pues justamente ya tocamos lo que fue el western en esta película, lo que fue la guerra, porque pues justamente son dos aspectos importantes, ¿no? Pero básicamente la película no se llama El bueno, el malo y el feo. Y la guerra. Se llama porque sus personajes, los tres protagonistas, pues justamente el bueno, el malo y el feo. ¿Por cuál te gustaría empezar? Yo creo que por el que menos sale en la película como tal. Por el malo. Justamente. Nuestro Angel Eyes. Tremendo apodo. Ahora sí me llamas así ahora. No. Bueno. Y pues justamente ese personaje, yo te lo dije, muy probablemente hubiera sido mi personaje favorito, de no sé por qué sale tan poquito. Ese personaje, porque a veces sí me fregó un poquito, que sale tan poquito. Y eso que nos vimos la versión extendida. Y eso que nosotros lo vimos versión extendida de 3 horas, casi prácticamente exactas las 3 horas. Pero aún así sale muy poco. Sí, sale muy poco. Pero para mí, y la verdad sí es mi intro favorita. Y por mucho. Sí, a mí también por mucho. La intro que tiene este personaje, como tal, la intro de los tres, obviamente es espectacular. Como tiene este sonido. Por el sonido es espectacular. Primero, pues obviamente poniéndote a el feo con este vato que lo está persiguiendo, él escapándose por la ventana. Inmediatamente con el malo. Y toda esta escena... Como dices, cada intro es más larga que la anterior. Ajá, sí. Pero la del malo a mí fue por mucho mi favorita. Por toda esta tensión. A mí me recordó un poquito a lo que después hizo Tarantino en Inglourious Basterds. Es muy parecido. Sí. Es muy parecido. A mí me lo recordó bastante por cómo juega con las miradas. Cómo también juega Inglourious Basterds es muy western, ¿eh? Sí, es muy western. Sobre todo el principio es muy western. Y aparte también... Y el final como tal de... Y todos los bastardos, todo lo que tiene que ver con los bastardos es muy western. Sí. Pero pues es sobre todo es todo lo bélico, más que la aventura gigantesca. Sí, pero pues es como ese aspecto que de repente ves cosas que ya no veías en las películas, ya cuando expandes tu visionado. Es lo que decimos que es lo que hace más rico todo el visionado del cine. Sí, porque ya 15 cuántas películas más mencionamos aparte del peliculón del que estamos hablando. Ajá. Pero pues sí me recordó mucho a esta escena, esta primera escena. Es una película súper famosa, yo creo que cualquiera la puede ubicar mucho por la tensión que te genera sin que pase nada especial en la cámara. Simplemente con diálogos, con no diálogos, con las miradas, con los gestos y aquí con la increíble, tanto la actuación como simplemente la mirada que tiene el vato. Lee Van Cleef. Ese actor, yo no me sé su nombre, una disculpa. Pero simplemente con esa mirada que tiene. La verdad es que Lee Van Cleef es
uno de los, yo creo que junto con Clint Eastwood, de los grandes del western. Sí, porque salen un buen también. También salen For a Few Dollars More. Pues, no manches. Y es que la verdad, la mirada que tiene él, es todo esa presentación a mí me pareció espectacular. Y sobre todo por esta frase que se tira, que luego te marca la pauta del personaje. Dice, si alguien me paga, siempre termino el trabajo. Uh-huh. Y como la remata después con el otro. Lamentablemente, tú lo sabes. Si alguien me paga, siempre termino el trabajo. Y ahí nada más sale ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Que con el malo y con el bueno, sus intros solamente son sus... ¿cómo se dirá? Los desarrollos de los personajes, las presentaciones de los personajes per se. La del malo, aparte de presentarte el personaje, te presenta la trama. Que tú ni siquiera sabes que va a ser la trama de la película. Porque tú dices, bueno, Bill Carson, yo creo que después se van a olvidar de ese vato, ¿no? Simplemente es como que nos sirve para presentarnos. Es el único hilo conductor de la trama. Hasta que ya la trama se le revela a los Tuco otros dos. y a Blondie. Ajá. Eso me encanta. A mí ahorita la segunda vez que la vi sí me encantó ese aspecto. También es algo que espectacular, que es una película larga, estas 3 horas, pero no se como una película larga, porque utiliza de manera excepcional como esta división de una hora y 2 horas, que siente bien seccionaditas. Uh-huh. La primera hora, pues es la presentación del personaje, la planteación de todo el problema. Hasta el final de la primera hora ya te plantean tal cuál va a ser la problemática. Y le queda a la película otras 2 horas para desarrollarse como ella quiera, a su ritmo, a su modo. Y es fascinante, es espectacular. Es tal cual como Los Odiosos 8, que es así, tal cual. La primera hora de presentación, la segunda las otras 2 para la película completa. Exactamente. Sí, justamente. O sea, es que yo creo que esta película, imagínense, desde el 66 ya se estaba cambiando las formas de el guión. Bueno, de hecho, pues sí, pues la Nouvelle Vague más la mayor representación, pero es que el guión de esta cosa no es inicio, desarrollo, desenlace y ya. O sea, no, aquí te mete todo. Los matices que tiene este guión, las tramas, los clímax, todo. O sea, este guión es espectacular, ¿eh? Sí, por mucho. Y la verdad es que justamente dijimos que íbamos a empezar por el malo. Primero diciendo que definitivamente a mí también hubiera sido mi favorito. Porque todas las escenas que tiene son espectaculares, pero espectaculares. O sea, también creo que es una ventaja al tener un personaje tan especial, tan imponente como lo es él, en tan pocas escenas, porque hace que lo poco que tiene sea tan poderoso, sea aún más poderoso de lo que sería de por sí. Eso le suma mucho más. Lo que más me un poquito molesta, entre comillas, no molesta, pero sí es como de, ¿por qué? Es justamente de esta escena en la que está con los soldados, ya no vuelve a salir hasta los campos de prisión. Uh-huh. Sí. Y lo peor es que esta escena es extendida. ¿Es de la extendida? La de cuando llega con los soldados es de la extendida. O sea, salía menos. No manches. Pero sí es espectacular, sobre todo por, como dijimos, toda esta primera pauta de la presentación de los 3 personajes. Y justamente sale allá hasta que los otros 2 están en este campo, pero también cómo te lo vuelven a presentar. Simplemente con el nombre de Bill Carson. Con su mirada de nuevo, que mejor apodo no pudo haber para ese personaje. Ojos es que mejor actor no hubo. O sea, mejor nada. Más aparte de eso, mejor no pudo haber un actor. De hecho, el que lo iba a interpretar, no me acuerdo quién, pero no era él. De hecho, ninguno de los otros iban a interpretar esos papeles. Para Lee Van Cleef tenían otro personaje, pero pues dijo Sergio Leone, pues yo trabajé con él en el anterior, ¿por qué no otra vez? Con Eli Wallach, no lo quería para el feo, pero Eli Wallach, pero dijo, no, es que sí está feo, deja así lo pongo. No, es que leyó el guión Eli Wallach, no lo quería. Llegaron a un acuerdo y se supone que mientras estaban en el rodaje, Eli Wallach fue el mejor amigo de Sergio Leone, o sea, que era el único con el que se reía Sergio Leone y que fue su personaje favorito por mucho. Que de hecho justamente Lee Van Cleef en una entrevista después dice, se notaba tanto que era su personaje favorito, que es del único del que logramos saber algo. De él logramos saber su hermano, de dónde viene, por qué está ahí donde está. De los demás no sabemos nada, de los demás existen porque existen. Justamente creo que también hace aún más rico esto que de él sí sabemos,
Porque, pues, por los otros dos son los extremos opuestos, por así decirlo. Ajá. Que El bueno y el malo. el bueno, el malo, pero este tiene muchos más matices, ¿no? O sea, Que no justo sé, dijimos, el bueno, el malo y el colado, más bien. el colado. Y entre otras cosas más que le dijimos, que no podemos decir aquí. Sí se pueden decir, pero luego a alguien se le olvida que censurar. Pero lo que me llama mucho la atención es que efectivamente es el personaje que tiene más matices, que tiene más historia, tiene más profundidad, tiene más de dónde rascarle. Sí, sí, y aparte yo creo que sí es el personaje que sale más en la película. Sí, 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 sí. Y aparte porque también, o sea, obviamente los tres personajes son espectaculares. No podría decir de una vez, yo les diría, yo no tengo uno que es mi favorito, la verdad es que no. No, yo sí. No, yo no, la neta no. Pero algo que me encantó del personaje del feo, un poquito entrándonos más también a este personaje, es su historia como tal, la motivación de todo lo que él hace como tal, el arranque de su historia, también a mí me ultra fascinó, o sea... Y aparte porque es el que siempre lleva su remate, Ajá. remate, que es la soga. Sí, 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 y más porque siempre la tiene así ya aquí Ujú. colgada, o sea, la tiene como marcada ya Ajá. siempre en la película. Pero a mí me ultra fascinó este contraste que tiene con el rubio, que tiene con Blondie, de la traición y todo este viaje, mini viaje, que lo hace en poquísimo tiempo, de una escena para otra. Pero a mí eso me encantó, que inmediatamente pasó de ser este personaje tonto, este personaje sumiso, por así decirlo, Ujú. a inmediatamente convertirse listo para vengarse. O sea, a mí eso de verdad me ultra fascinó, me encantó. Sí, sí, es que para mí yo creo que sí es mi favorito, el feo. El feo. Sí, yo creo que sí, es que me encanta. Es más porque ya yendo para la mitad de la película yo dije, este vato se me hace parecido a alguien, o a lo mejor lo he visto. Hasta que dije, es que es Joe Pesci. Sí. Es Joe Pesci, o sea, no me jodas, es Joe Pesci. Bueno, Joe Pesci es el feo, más bien los personajes de Y es Joe. que hasta en su forma de hablar es muy parecido, sus diálogos. Que ahí sí no estoy seguro si es el actor o el doblaje. Ajá, sí, eso sí, quién sabe. Pero la verdad es que sí, hasta la forma en la que dice las cosas y como tal en cómo se expresa y el personaje, cómo está construido el personaje. 100% Joe Pesci Es tuvo que muy basar Joe Pesci. para los personajes que hizo con Scorsese. Tuvo que basar 100%. Sí, 100%. Por como tal el carácter que tiene, o sea, que viene desde el guión, se nota que viene desde el guión, todo este carácter que tiene, es espectacular, la verdad es que sí es Sí, espectacular. es que se nota, se nota que el que escribió, le escribió ese papel, o sea, para Sí, él, sí, sí. o sea, se nota que sí era su favorito de Sergio Leone. Que sí era su compa, el que Ajá, sí lo hacía reír. O sea, se notaba. Y sobre todo, pues, por los matices que genera todo este personaje también. Sí, que yo recuerdo la primera vez que me la vi y este aspecto de su hermano no me había gustado mucho, la verdad. Fue lo que dije, pues, bueno. Y la verdad, esta segunda vez que la vi me encantó más por, justo otra vez mencionando a Ennio Morricone, la música que se usa en esa escena con su hermano, con Pedro Ramírez. Dios, esa escena, la música lo hace todo ahí en esa escena. Hay muchas escenas en las que la música lo es todo, o sea, hay muchas escenas que sin la música no sería ni lo más mínimo, la mitad de bueno que... Pues simplemente, y ahora sí, adelantándonos un poquito. No tanto. No, adelantándonos No un tanto. poquito, pero es que es necesario. Oh. La verdad es que simplemente, a mí, yo, nada más con la escena, los créditos iniciales, Ah, bueno, yo ya me... o sea, es que los créditos iniciales, yo le dije a él, y eso ya es opinión personal, me gustan más los créditos iniciales de Fistful of no Dollars, los he visto. pero es que los créditos iniciales del bueno, el malo y el feo son una maravilla. ¿Cómo me caga también eso, que ya se están perdiendo? Las películas ya no tienen créditos No iniciales. tienen créditos iniciales. No, y no tienen créditos. Ya la gente se enoja que si está viendo más de 2 minutos de créditos, ay, Very good, very good, very good. Very, 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 very good. ya pónganme la película. No, amigo, todas estas personas fueron importantes para que... Léelos, ponle atención, ve su nombre, aunque sea. Oye, ni siquiera amigo. los leas por respeto, quédate viéndolos ya por lo Todos menos. estos trabajadores, pues es literalmente trabajadores, hicieron un arduo trabajo Sin para que una tú veas sola la película. persona de esos, no sería la película que estás viendo. Yo me acuerdo desde niño con una película que por esa película me empezaron a gustar mucho que tuvieran así créditos iniciales y que fueran pues largos, entre comillas, con una película que es la película de Tintín. No sé si tú la has visto. La he visto, pero por partes, no la he visto completa. Bueno, yo esa película la he visto muchas veces y la vi mucho de niño. Y me gustaba mucho ver esa secuencia de créditos iniciales. Nada más son dibujitos con musiquita. La música de Tintín, que es espectacular. Pero desde niño como que me gustaban mucho esas películas que tenían créditos iniciales. Es que los créditos iniciales de películas son... Pueden ser súper artísticos. pueden ser hasta mejor que la cinematográficos. película. Muchas veces. Sí, muchas veces, la verdad. Y pues justamente, retomando otra vez a los personajes,
Justamente también retomando este aspecto de que todos iban a cambiar, todos iban a ser otros actores. El personaje que tenían planteado, bueno, el actor que tenían planteado para el bueno, no era Clint Eastwood. Imagínate. Era el que doblaba su voz para las versiones italianas. ¿Y quién era? No me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero era justamente ese actor el que iban a usar. Pero pues básicamente... Que es otra cosa curiosa de estas películas, de estos Ajá, es spaghetti otra western, cosa que sí que está... prácticamente no existe una un- versión un original del idioma audio. original, ajá. O sea, Sí, porque algunos están hablando en inglés, otros están hablando en italiano, y pues no hay... o sea, existe como tal el doblaje que se hizo a inglés, que se podría decir que es la oficial o la... Pero la más original es la italiana. Ajá. Porque el director es italiano. Y Pero está- aún es está más... escrito en italiano. Aún es más complicada de encontrar. Sí, es ya como un Lost Media esa cosa. Sí, o sea, Ya muy siempre que ves seguramente... versión original es la de inglés. Muy seguramente tiene que estar ahí escondida en algún puesto de DVDs en Italia. Pero no tenemos el presupuesto para ir hasta Italia y encontrarnos Vamos a el la DVD. Cineteca de Italia. Ahí 100% que va a estar. Sí, ahí debe de estar. Pero pues si tú buscas en internet, lo buscas por cualquier lado, la versión como tal viene subtitulada, pero del inglés completamente. Ajá, y no está mal. La verdad es que a los 30, 40 minutos... Te acostumbras. Te acostumbras. Sí, la verdad es que sí. Tampoco es algo que te arruine la experiencia. No. Y aparte ahí escuchas a Clint Eastwood. Sí, aparte escuchas a Clint Eastwood, que hombre. Y pues justamente, ¿qué más de decir? Que Clint Eastwood y su personaje, ¿no? El bueno. Blondie. Blondie. Ese personaje ya estableció un tipo de personaje. O sea, Clint Eastwood con ese personaje ya Estableció un tipo de masculinidad. estableció un tipo de masculinidad. Ya Clint Eastwood en los 60 era el hombre perfecto. Después llegó que el Schwarzenegger, que el Sylvester Stallone. No, pero eso se fue Y ahora después. tenemos que el Keanu Reeves. Que el Keanu Reeves, o ya si te quieres ir más, ahora sí que más pamorro, ahí tenemos por ahí al Tom Holland, ¿no? Y el Timothy Chalamet. Y el ¿no? Timothy Chalamet. No, ¿eso es qué? Ve a Clint Eastwood. Esos sí son hombres. Esos sí son hombres. Y que hay algo que no recuerdo dónde lo escuché para nada, pero lo escuché por ahí en algún video de YouTube. Pero me llamó mucho la atención esta transición que mencionamos de estos dos géneros pilares, que justamente fue uno tras del otro, el musical y el western. Se mencionaba algo así como de repente la sociedad empezó a preferir a los hombres más desalineados, más desarreglados, que a este típico hombre de un musical súper arreglado con traje peinado. Sí, más que de musical, ve tan solo los personajes de westerns americanos, los de John Ford. Todos son así Ajá. bien peinados, Sí, también. rasuraditos. John Fonda. Ajá, el ejemplo más John claro. Henry Fonda. ¿Qué dijiste, John Fonda? Dije John Henry, es Henry Fonda. Pero justamente esto a mí me llamó mucho la atención porque la principal razón de eso es Clint Eastwood, Sí, hecho 100%. persona. Sí, sí. O sea, a esto, todo esto engloba a Clint Eastwood, porque justamente tal cual como lo dijiste, después de esto, todos los hombres querían ser Clint Eastwood. En todos lados, todo el mundo, todas las películas querían un protagonista como Clint Eastwood. ¿Por qué? Pues porque es Clint Eastwood, es el hombre más perfecto que No, y puede pues haber. de hecho, también esta trilogía del dólar también es conocida como la trilogía del hombre sin nombre. No me gusta mucho ese nombre, la verdad. ¿Pero por qué? Porque básicamente los tres personajes de Clint Clint Eastwood son los mismos. Ujú. De hecho, todas tienen lo mismo, que es desaliñado. Perdón. Desaliñado. Es buenísimo con las armas. Y siempre tiene su... ¿Cómo se llama? Su zarape. Sí, bueno, lo que utiliza ya al final. Ajá, en lo que esta- utiliza. Que pues obviamente aquí ya es fanservice. Ya sabían que era lo que... Que lo querían ver. En Sí, eso. o sea, ya... En cuanto ves que lo agarras dices... Ah, Ya se lo va a poner. ya se lo va a poner, ya se lo va a poner. Más porque ¿Tú justamente... crees que la gente gritó ahí en el cine cuando apareció ahí Yo creo que- aventándole la pala y con él? Yo creo que un italiano estaba sentado y de repente escuchó una morrita detrás. ¡Ay! Yo creo que eso pasó. Sí, 100%. Sí, O sea, definitivamente. muchas morras sintieron lo mismo que con Elvis aquí en Estados Unidos. Sí, y aparte porque algo que justamente venía de hacer una de las escenas más icónicas, ya no solo del western, sino del cine en general, que incluso fue parodiada muchos años después por Volver al Futuro, en la película, Fistful of Dollars. la de Fistful of Dollars, que es donde él tiene como La- una tapa, ¿no? Es una parte de una armadura. Ajá. Es la pechera de una armadura. Que justamente, pues hombre, ya una de las escenas más icónicas también del cine en general, Sí, absolutamente. sí, sí, 100%. O sea, es que ya hablar de Blondie, del bueno en esta película, es hablar ya no solamente de un personaje, hablar de un pedazo de la cultura popular. O sea, Sí, ya es definitivamente. extraer un pedazo de la historia
para poder contar lo que fue Clint Eastwood en ese entonces. Y toda la repercusión que ha tenido Clint Y Eastwood. Solo una persona, o sea, obviamente acompañado de todo el contexto, pero la verdad es que lo que es Clint Eastwood, tal cual, simplemente él, toda la repercusión que ha tenido a lo largo de la historia, a lo largo del cine, expandiéndose por toda la cultura general, tanto que es de los actores que yo siendo un bebé ya sabía quién era Clint Eastwood. O sea, son de los nombres que ya... Yo creo que hasta están insertados en la memoria desde cuando naces. Son... De parte de tu memoria RAM. Michael Jackson, Elvis Presley y Clint Eastwood. Son los Ándale. nombres que ya sabes así de Y default. DiCaprio. Y DiCaprio también. Y actualmente ya es DiCaprio. Y pues justamente, ¿no? De hecho, también por eso a mí me molesta con la historia que es Clint Eastwood. Me molesta mucho la gente que dice, ya que se retire, ya está grande, ver la película, ni estuvo tan buena la nueva. Me molesta mucho, no lo he dicho en este podcast, en este ámbito, de hecho creo que ni siquiera te lo he dicho a ti. Pero últimamente he visto mucho esto de directores que en su momento fueron grandes y ahorita ya se deberían de retirar. Se me hace una falta de respeto, la verdad, ¿eh? Si el vato quiere hacer películas, déjalo que haga. O sea, no es tu dinero el que se está gastando. Si no quieres, no la vayas a ver. Deja que el pobre señor haga su película. Si el señor tal vez ya no hace muy buen cine. Francis Ford Coppola hizo una mierda de película, Megalópolis. Deja que siga haciendo películas. ¿Sabes lo que hizo ese señor? Déjalo que siga haciendo cine. Si es lo que ama. ¿Cómo le vas a quitar a alguien su amor? Aunque ya no sea la mujer más bonita. Déjalo hacer su amor. En serio, se me hace una falta de respeto muy gigantesca. Y más para las falta de personas. respeto que su última, muy posiblemente, última película. Juror Number 2. Your Number 2. No nos llegó aquí. No, yo lo tuve que ver en mi tele, pedorra. No nos llegó, lamentablemente, y es muy posiblemente su última película, porque ya tiene 92 años. 92 años. Es una edad ya muy, muy avanzada. Y la verdad es que también, a cierto modo de tributo en vida, de homenaje en vida, hacemos un poco también este capítulo. Porque los últimos dos que hemos hecho tipo homenaje en vida con Val Kilmer Y con David Lynch. y con David Lynch, pues fueron ya después de que se nos fueron, ¿no? Sí, ya fueron post-mortem. Fueron post-mortem. Pero esto lo queremos hacer como antes de que se nos vaya, porque la verdad, por números, por estadística, no, a mí me da miedo el día que... Pues se es anuncie. que básicamente la gente muere. La gente tiene una fecha de caducidad. caducidad. Y lamentablemente ya no estamos en los tiempos de la Biblia de hombres que viven hasta los 300 años. Entonces, pues sabemos que ya no le queda mucho a nuestro pobre Clint Eastwood, a nuestro gran Clint Eastwood. Pero, pues ahí están sus películas. Y mejor ¿Y qué hablar mejor de él película? en vida. Porque al fin y al cabo, cuando se muera, también vamos a seguir hablando de él. O sea, Y vamos a seguir viendo sus películas y vamos a seguir recordándolo tal cual como alguna vez es lo como dijimos. Babylon nos habló, es la grandiosidad del cine. Justo la misma frase iba a Ah, decir. sí, sí. La misma frase iba a decir. Tal cual como lo dijo una vez Babylon. Algún joven va a ver esta película en 50 años y Clint Eastwood se va a sentar junto con él a ver tremenda obra maestra. En efecto. Pero pues, Y pues justamente también hablando ahora lamentablemente de una persona de la que no le pudimos hacer Su homenaje en vida, y no se nos fue hace mucho, fue Ennio Morricone. Se nos fue hace creo que 3 o 4 años más o menos. 2021 fue, 2021. Ajá. Y pues, ¿qué más decir de Ennio Morricone? Es uno de los más, ya está junto con John Williams ahí entre los más grandes compositores de la historia. O sea, Ennio Morricone 2020. 2020, 5 años. O sea, lo que Ennio Morricone hace en esta película es de cerrar estadios, amigo. Sí, no, definitivamente. Lo dijimos al principio del capítulo. A lo mejor es por emoción. Algunos dirán, es que se están dejando llevar por el hype que tienen. Pero sin problema. Tal vez la mejor banda sonora en la historia del cine. Sí, y también le creó su mejor banda sonora a Quentin Tarantino. Sí, Los cierto. Primeros 8. Y fue su última, ¿no? Fue de sus últimas. Creo que sí fue de sus últimas. Qué amor tiene esa espectacular escena. El inicio con el crucifijo de... Tururún, 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 tururún. Pero bueno, pues es que sí, Ennio Morricone, pues, o sea, a lo mejor no lo ubican. O sea, obviamente han escuchado Pon una foto su con música. No le vamos a quitar los pósters. Pon aquí Ennio Hay que Morricone. poner aquí a Ennio Morricone, lo ponemos aquí su cabeza. Aquí ponemos Ennio Morricone, Clint Eastwood y Sergio Leone. Hombre, sin problema. Obviamente han escuchado su música. Es imposible existir sin escuchar algo de Ennio Morricone. Es que este soundtrack es tan grande que ya básicamente es sinónimo de vaqueros. Sí. Ya es sinónimo de vaqueros. Sí, Si alguien definitivamente. quiere hacer parodia tiene que usar esa música. Sí, o sea, nada más te pones a grabar algo y a ver de vaquero. Y inmediatamente con la boca haces el... Es inmediato. Y nadie puede hacer algo tan impactante en toda una generación,
algo tan que va a transcurrir con el paso de los años y los años y los años. Hay que decir, Es que, o sea, Ennio Morricone, también, o sea, pocos, ¿eh? Por ejemplo, otro que se me ocurre es John Williams. sí, otro, Jurassic otro. Park ya es sinónimo de dinosaurios, Ujú. su música, o sea, es que pocos, Pocas leyendas. pocas leyendas, así, que ya su música ya es sinónimo de algo, o sea, ya no solamente es como de, qué buena música de tal película, es como de, no manches, que a poco esa canción. Esa música es de una original? película. Sí, Ajá. sí, sí. No, y eso me ha pasado con bastantes, obviamente de niño, escuchar todas esas canciones. Primero las escuchas en parodias, en YouTube, en tantas cosas. Después te enteras que vienen de mentes maestras, de genios absolutos que plasmaron todo Y esto en después una ves película. esa obra maestra. Sí, y obviamente me pasó con Ennio Morricone en muchas, muchas, muchas películas. Sí. Y obviamente aquí vamos a dejar algunas de las cientos de películas espectaculares que hizo este señor, porque, como lo acabamos de decir, es imposible existir sin haber escuchado algo que hizo Ennio Morricone. Sí, 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 100%. O sea, es que lo mejor de esta banda sonora es que no tiene muchas pistas de audio. Realmente solamente son creo que 3 o 4, pero todas están sampleadas en Ujú. diferentes escenas para evocar diferentes sentimientos dependiendo de la escena. Por ejemplo, recuerdo ahorita la de... que es la del bueno, el malo y el feo, la de... que de hecho se supone que están grabadas en diferentes instrumentos para cada personaje. Ujú. Con Tuco son voces humanas, con el malo son una armónica, y con el bueno no me acuerdo, creo que eran unos tamborcitos, creo. Está el otro que solamente sale en un momento, que es el que se llama la pista Ecstasy of Gold, que es cuando Tuco llega al Ah, cementerio. sí, sí, sí. Para mí esa escena no sería la mitad de buena sin esa canción. No, para nada. Muy o sea, probablemente es mi escena favorita de la película. sí, de hecho, creo que... Y es que ya es una escena que trascendió el cine en general por la música. Es que ahora esa canción es sinónimo de victoria. Ajá, sí, 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 definitivamente. O sea, y escuchas todos estos como si fueran gritos angelicales. Yo solamente me imagino que Sergio Leone aquí le dijo, pues Tuco iba a estar buscando las tumbas y va a estar corriendo. Y Ennio Morricone dijo, espérate, chavo. Y se aventó eso. o sea, Y obviamente y literalmente la escena solo es Tuco corriendo. Sí, simplemente el vato súper tanto asustado, emocionado, de que no manches, ya estoy aquí. El éxtasis del oro. Éxtasis completo y simplemente se escucha, pues sí, como estos gritos angelicales que vienen de algún lado, que te generan un sentimiento. Pero es que no es broma, yo cuando estaba viendo la película contigo estaba de cuando lleguemos a esa escena. Cuando lleguemos a esa escena, lo que va a vivir este vato. No, y obviamente inmediatamente ahí se te empiezan a despeinar el pelo de todos lados. De o los sea, pezones. Sí, sí, a mí literalmente. A mí literalmente sí se me pararon así. Y yo no voy a fingir que no. Porque todo lo que te genera esa escena es hermoso. Es que Es de otro nivel, es de otra o sea, galaxia. Sí, o sea, es que esa escena. Y justamente lo que me encanta es cómo se empieza con generales de Tuco corriendo. Ya cada vez se va cerrando hasta que ya son unos objetivos que van. Y que son cortes rapidísimos también. Ajá. Sí, no, es Sí, o sea, espectacular, es espectacular. esa escena. Y digo, o sea, la dirección ahí está maravillosa, justo como digo, los planos que son así, casi que como si fueran un carro Tuco. Ajá. Pero también, o sea, esta escena así sin música estaría bien. Pero con la música de Ennio Morricone es otra cosa, es otra maravilla. O sea, cómo construyes una escena de solamente un hombre corriendo, un mexicano corriendo. ¿Cómo es que la construyes y la haces una de las mejores escenas de la historia del cine? Simplemente ver a un mexicano encuentras la maestría de alguien. en un panteón buscando una tumba. Esto acompañado de una dirección magistral y una música aún más magistral. ¿Qué resultado te da? Una de las escenas más icónicas en la historia del cine. Así de fácil. Y eso solo puede ser hecho por auténticos genios. Pues justamente, yo también metería ahí a él igual en la maestría, ¿eh? Perdón. Como venía diciendo. Sí, obviamente, también, como dijimos, creo que es bastante obvio el decir que para que algo funcione como lo que es una película, una obra maestra así, tienen que ser como un carro, como una máquina perfecta. Todos los componentes tienen que girar al mismo tiempo, tienen que ser cómplices del otro. Y qué mejor ejemplo que esto. Lo venimos diciendo durante todo el capítulo. Música, dirección, guión y obviamente actuaciones. Todo
hacia un mismo sentido para darnos una de las obras más grandes del cine. Es que para mí esta película en cada aspecto tiene de las mejores cosas de la historia del cine. Tiene de las mejores direcciones del cine. Tiene de las mejores bandas sonoras del cine. Tiene de los mejores guiones del cine. Tiene de las mejores historias del cine. Tiene de las mejores fotografías del cine. Tiene de las mejores ediciones del cine. Cada aspecto es un 11 de 10 de esta película. Obviamente. O sea, ¿cómo es que un género que empezó como siendo la serie B, como siendo el hermano feo de el chido que era el western americano, cómo es que logró esta maestría en tan pocos años? Creo que solamente eso lo puede explicar Sergio Leone y su gran mente maestra y ese gran ese gran don que le dio Dios. Y de hecho nosotros lo mencionamos una vez que también estamos platicando acerca de tanto del juego como justamente de películas así. Creo que incluso la frase Spaghetti Western creo que es aún más famosa que lo que fue en su momento, o lo que es el western ahora hollywoodense, el típico western hollywoodense. Creo que a una persona hasta le podría llegar a sonar más esta frase completa, Spaghetti Western. Sí, Y eso es aunque no 100% sepa ni por gracias qué, a esto. pero- Sí, la verdad, la verdad es que sí, desde chavito conocía esa frase de Spaghetti Sí, sí, Western. yo también. ¿Sabía por qué? Pues no, obviamente que no. Pero yo creo que ahí cuando te das cuenta que algo trasciende de manera tan gigantesca como lo es, obviamente, esta película. Sí, pues lamentablemente sí hay que hablar un poco que en la crítica, al principio, en todo este ámbito de Spaghetti Western, no lo tomaban muy en serio. Para ellos era como, pues las películas estas echadas a perder X, que no valen para nada. Pero pues obviamente como buena película y como bien hemos dicho, el tiempo te alcanza. Y los críticos tuvieron que pedir perdón, bueno, no pidieron perdón, pero pues básicamente sí. Básicamente pidieron perdón. Tuvieron que retractarse y decir, no, qué peliculón que es esto, qué estúpido que yo estaba. Perdón, chavos. Como lo hemos dicho también muchas veces, al final de cuentas, el tiempo te pone en tu lugar. O sea, Lo hemos visto No importa- demasiadas veces. Demasiadas veces. lo hemos dicho hasta el cansancio, no importa los premios que ganes, no importa las nominaciones que tengas, no importa tu taquilla. Al final de cuentas, lo que verdaderamente importa y lo que te va a poner en el lugar que te mereces es el tiempo. Y si hay cosas que no han estado todavía, es porque todavía falta tiempo. Falta tiempo, falta que la gente lo redescubra, falta En que la efecto. gente lo vea. Por ejemplo, ve a Van Gogh, en su momento lo llamaban loco. Sí, exactamente. Pero la verdad es que a seguir destacando toda esta dirección magistral que tiene Sergio Leone con todos estos planos, una escena que a mí me voló la cabeza es justamente cuando el feo ya atrapó a ese Clint Eastwood y tiene la escena donde él se va a colgar justamente ya de ahí del techo y justamente tiene este corte espectacular con el arma todos los cañones y el pa. Más porque tiene esta escena de él antes de apuntar. Acerca la pistola Y a la cámara directamente. A la cámara Ay, directamente. no manches. Sí, esa escena yo también la primera vez que la vi me quedé loco. No, es que sí. Y es que lo mejor de esta película es que la mayoría de extraordinariedades son cortes nada más. Ujú. Son puros cortes. Toda la última escena, que es la escena más recordada de la película, es... O sea, si ese hubiera sido el final, per se, el final, porque es parte de todo el último acto, parte de todo el final, hubiera sido muy probablemente el mejor final de la historia. O sea, es que ese final, todo ese aspecto del tiroteo, este duelo, que no sabía que se llamaba duelo mexicano, ese duelo de 3, es la música, los cortes que hace. O sea, Y los primeros planos a los ojos. Planos de detalle y primeros planos. Solamente es eso. Y es que Sergio Leone también, otra cosa que a destacar de esta película y que yo descubrí con estas dos películas, es que es un maestro de la tensión. La tensión que provoca y que genera este señor con sus planos cerrados y sus cortes. O sea, este señor, imagínate si hubiera hecho una película de terror. No manches. O sea, solo hizo prácticamente sus dos grandes géneros fueron el western y una vez la mafia. Y ahí. O sea, Los dos mejores géneros del cine. exactamente. Y que también su película de mafia, y yo las ganas que tengo de ver Once Upon a Time in America. Y todavía le faltó su otra. No sabía qué era, pero iba a ser 3 de Once Upon a Time. Que hizo Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America. Y no me acuerdo cuál es la tercera que iba a ser. No, la verdad no sabemos. Pero creo que sí es espectacular todo lo que él hace como director en esta película. Y obviamente sí, principalmente por los cortes, dónde poner esos cortes. Porque más que por grandes movimientos de cámara, por movimientos imposibles, ¿Qué tiene? que sí los tiene, pero creo que su característica principal son sus cortes y sus planos detalles, sus primeros Sí, que planos. de hecho algo que, ¿cómo se dice? Y algo que caracteriza
mucho al Spaghetti Western son esos planos de detalle y sus primeros planos. Porque lo que querían hacer en contra de el western es algo muy prolijo, planos, o sea, los planos de John Ford, no estamos diciendo que sean malos, de hecho lo contrario, para nada. John Ford es muy probablemente el mejor ojo que ha tenido el cine. Sí. No, máximo respeto a John Ford, por favor, que no se malinterprete. Los planos generales que tiene John Ford, pues son pulcros, limpios, admirables. Los planos son como de una obra que puedes tener en tu pared. Los planos del Spaghetti Western siempre son sucios y naturalistas. Tratan de evocar este aspecto sucio de este mundo. De un mundo sucio. De un mundo sucio. Entonces, pues, justo diciendo que él con su trilogía del dólar casi que inventó el género, pues básicamente de ahí se tomaron todos los Spaghetti Westerns, esos planos de detalle, esos planos así. Es que hay un plano que a mí me vuelve loco y no es que lo haya puesto en la cámara, pero a mí me vuelve loco ese plano, que es este Tuco va a agarrar su pistola y nada más tiene la mano y de fondo se ve Blondie. Uh-huh. Y no es como que lo esté encerrando, ¿no? O sea, solamente se ve. Se pero ve. es que ese plano me vuelve loco. Uno también que es un movimiento de cámara nada más, pero donde yo también dije como de, ay, por Dios, ¿qué estoy viendo? Fue un orgasmo visual diminuto que tuve ahí, pero cuando justamente el feo va justamente por Blondie, cuando él está haciendo como una especie de trato que lo tenía con el feo, pero con otra persona, hay un movimiento de cámara que simplemente es la cámara enfocando a la nada, simplemente a un paisaje, y se va moviendo y la pistola se va metiendo junto con la cámara y nos vamos moviendo hasta que nos quedamos con la mirada de Blondie así apuntando. Sí, cierto. Y ya nada más vemos como la pistola de feo, de Tuco, se le mete ahí a la cámara. A mí esto también me pudo ver, o sea, espectacular. No, a mí nada más son detallitos, son pequeños planos, pequeños movimientos de cámara. Como siempre hemos dicho, hay momentitos en los que se nota que hay alguien ahí atrás. Sí. Alguien en esa cámara. Se nota un genio. Ahí es se nota que hay alguien que está planeando, que tuvo ese plano y dijo, no parece, chavos, lo podemos poner un plano medio y ya. Pero ¿y si lo hacemos así? Y así es como se crean las innovaciones en el cine y las grandes obras maestras. Efectivamente. Y pues Y pues justamente, o sea, es que esta película, creo que hemos dicho como 30 minutos de la película en todo su totalidad, lo mucho una hora de la película. Porque todavía nos faltan muchas escenas, no hablamos casi de cuando se van a la iglesia, no hablamos de todo el campamento de prisión. Pero algo que a mí sí me gustaría también mencionar, que a mí me generó mucho impacto, porque no me lo esperaba para nada, es toda la comedia que hay en esa película. Y la muy buena comedia que hay, o sea, el manejo... Más representada con Tuco. Sí, es el personaje cómico de la película. Sí, pero a mí me dejó muy impactado por la gran comedia que tiene la película, por los grandes chistes que tiene y por cómo están metidos también. Y lo mejor es que hay muchos chistes que se basan en lo que el espectador espera. O sea, imagínate, hasta en ese entonces ya había clichés. Porque hay muchos chistes en los que el espectador dice, pues aquí va a pasar esto, y como que hacen un remate que ya no pasa eso. Que hace que sea chistoso, tal cual. Ajá, que el cliché no se cumpla. O sea, imagínate 66 y ya habían clichés. Y ya la gente en el cine estaba esperando el cliché típico del western. Es que justamente me sorprende, porque siempre nosotros hemos dicho con películas antiguas, pues es que el sonido esta película, o sea... Sale hoy y es un peliculón. Perfecto, sí, no, definitivamente. Lamentablemente la gente ya no está interesada en el western. También tiene mucho que ver la remasterización y pues la remasterización también de sonido, que le han hecho a esta película. Pero más allá, los cortes, el montaje, todo. O sea, ninguna queja. O sea, es pulcro. O sea. Tal cual, tú una escena que dijiste, que te pareció también impresionante, esta película siendo de los 60s, incluso se ve mejor simplemente en un ámbito tal cual específicamente que una película de bastantes años después que ya mencionamos, que es Possession. Sí, justamente en unos cortes. La escena de ¿cómo se llama? De Angel Eyes, cuando está cacheteando a María. Justamente la escena de cuando Sam Neill está cacheteando a Isabella Gianni en Possession. O sea, si han visto las películas, luego habrán pensado en esos cortes. Que sí son muy raros. Sí se habrán percatado, y aparte porque nosotros sí los recalcamos cuando hablamos de Possession. Sí, o sea, no estamos diciendo que, por eso la película es peor. No, para nada. Simplemente que... Sorprende que una película que fue tanto después, o sea, manejó como este tipo de cortes
de manera muy diferente y obviamente una pues siendo resaltable. Y que la aparte otra, el bueno, el malo y el feo no tenía un presupuesto así loquísimo. ¿no? O sea, tenía muy buen presupuesto para un spaghetti western, pero no te, o sea... Aparte porque seguía siendo una película prácticamente de serie B. Pero comparado con las películas que estaban haciendo en Estados Unidos del western, pues no era un presupuesto muy loco. No, en lo absoluto lo era. Y pues justamente, básicamente esta película muy probablemente es la película con mayor impacto de el cine, western. No es que es el cine. Sí. O sea, yo creo que ya cualquier persona ve un plano de ese duelo de tres al final y ya sabe que es el bueno, el malo y el feo. O sea, ya hay escenas que son tan míticas que sin haber visto ni siquiera una película de Clint Eastwood ya sabe la gente. O sea, ya esta película ya ha calado tanto en la cultura general que ya no solamente es una película, ya es un pedazo de la historia. Sí, y justamente ya es algo que nos define como humanidad, incluso. Sí. Es un rastro ya de humanidad. Si que no ven nosotros edits de tenemos. cine, menciónenme uno que no tenga una escena del bueno, el malo y el feo. Sí. No hay ni uno. No, ninguno. Ningún edit que te diga cómo englobar este amor al cine, ninguno no va a tener una escena de esta película. Sí, y también algo chido, y o sea, es más aparte, es más con nuestro podcast, que no habíamos tocado una película italiana. ¿No? No habíamos hablado de Italia en cine. Y obviamente Italia es otro pilar gigantesco. Sí, ya habíamos Sí. hablado de Corea, de Italia, de México, de España, pero nos faltaba Italia, Es otro pilar Ahora nos gigantesco. falta Noruega, ¿no? Pues también. Pues ya casi con Possession. Nos falta Alemania. Nos falta Alemania. Alemania también es un gran pilar gigantesco para el cine. Y Obviamente, nos falta Dinamarca. No es muy conocido, pero ahí está un directorazo. sí, que ya tiene como 3, 4 películas, ¿no? Que son... Algún día. Tiene una que es un- A ver, déjenme en los comentarios quién es, a ver si saben. O probablemente es el danés en cuanto a cine más famoso. Aparte porque es reciente. Ajá. Sí, pero pues bueno, justamente El bueno, el malo y el feo es un peliculón loco, es una obra maestra. O sea, yo creo que hemos dicho demasiado esto, pero pues la verdad es que sí tratamos de ver mucho estas películas que son obras maestras, estas Y- películas que significan algo más que para nosotros, para el cine per se. Sí, y obviamente creo que se pudo dar cuenta que a nosotros nos generó algo espectacular esta película. Definitivamente, en cuanto yo la terminé de ver, en cuanto vi ese final como tal, me di cuenta de que había visto algo especial. Y yo vi un comentario en un video de YouTube que me llamó mucho la atención, en un video en YouTube, o de hecho creo que era de la película como tal que estaba en YouTube, que decía, mi papá me obligó a ver esta película cuando yo tenía 14, 15 años, y fue amor a primera vista. Ahora viéndola después, sé cuál es la primera película que obligaré a ver a mi hijo si quiere seguir siendo mi hijo. Algo así era el comentario. Y no puedo estar más de acuerdo con ese comentario. ¿Tú le vas a obligar a tu hijo a ver El bueno, el malo y el feo? Es una de las películas que yo voy a obligar a ver a mi hijo. Sí, yo Y también. si no le gusta, voy a plantearme si esa persona es mi hijo o no. Tú te vas a plantear si lo desheredas, ¿no? Sí, voy a plantear si quiero seguir viviendo con esa persona que se hace llamar mi hijo. Sí, yo también, 100%. De hecho, yo le voy a poner y pues varias más. Hombre, hay muchas películas Porque que, tendremos que hacer un episodio especial algún momento, ¿eh? de películas que obligaríamos a ver a nuestros hijos. Sí, hombre. Sí, sería Capitulazo, Tremendos peliculones que habría ahí. Apunten si quieren verla. Nunca comenta nada Comenten. nuestros millones de fans, pero pues, Claro. ahora comenten, ahora sí, por favor. Son tantos que dicen, no, ya va a comentar Y otro. les da pena, ¿no? Sí. A mí también me pasa. Amigo, pero eso es en YouTube, no con las mujeres. Bueno, pero obviamente es una película que dejó un impacto social gigantesco, un impacto social prácticamente que no se puede medir por todo lo que ya generó. Tal vez es, como dijimos, la película más importante en la historia del cine. Es una de las obras maestras, se sienta de verdad en la mesa junto a grandes obras magnánimas como El Padrino sin problema. O sea, creo que es una de esas películas sin problema. Sí, no, porque no, lo que dije de los dos mejores géneros, pues muy broma no es, ¿eh? No, muy probablemente no. Y aún así es un género que nunca nos había llamado la atención hasta ahorita. No, pues ahora mi meta es verme todos los westerns que existen en el mundo. Y pues lamentablemente nos gustaría seguir hablando un poco más acerca de todo lo que conlleva esta película. Por cuestiones de tiempo no nos es posible, pero ¿a ti te gustaría decir algo más? No, la verdad no hay nada más que agregar. Hay muchas cosas más que agregar más bien, pero la verdad yo creo que hicimos buena justicia para la película.
sobre nuestra tertulia semanal. Y pues, justamente yo creo que lo único que viene ahorita es la pregunta semanal. ¿Hay algo que tú le recriminarías o que dirías? Esto sí. Pues la verdad es que así tal cual de, es que esto, no. Simplemente yo pagaría por ver una vez más a ese Ojos de Ángel. Y ya. Sí, en efecto. Yo también. Eso es lo que me faltó. Bueno, ¿sabes qué? Sí, más que no, lo malo de la película es que me faltó más. ¿Sabes qué? Sí, unos 20 reclamaría. minutitos más me la suda. ¿Sabes qué sí reclamaría? ¿Sabes qué sí digo? Esto A sí ver, me a hizo ver, falta. Esto me A duele, ver, ¿qué? me carcome ¿Pero en el qué? corazón. De verdad, una herida que me va a costar sanar. ¿Pero qué? Que no vi esto por primera vez en un cine. Bueno, pues que sí, era casi imposible hacer eso. Pero dime que no te hubiera gustado. Obviamente. Pero algún día llegará ese. Esperemos ese esperemos día. que algún día. Pero pues creo que los dos concordamos en que no nos quejábamos y teníamos 10 minutitos más del malo. De nuestro no, en lo Angel absoluto. Eyes. En lo absoluto, para nada. Porque pues tremendo personajazo que es él. Pero pues simplemente así culmina esta platiquita esta tertulia acerca de una de las grandes obras maestras que tiene el cine en general. Tiene la mejor cosa que el ser humano ha creado. Así es, el bueno, el malo y el feo del gran Sergio Leone. Y bueno, pues pasando ya a nuestra siguiente sección, ¿no? Ya para ir cerrando un poco el capítulo después de tremendo peliculón que mencionamos. Como siempre, la verdad es que es raro seguir así como si nada cuando hablamos de tremendos peliculones. Pero pues de todos modos la gente, yo creo que justamente por eso mismo lo hacemos. Porque la gente, pues si quiere ya se puede ir. Hablamos ya bien de la película. Ya esto pues nada más como pues para... Pues porque nos gusta hacerlo, la verdad. Sí, pues como el canal, como tal. Pero bueno, ¿tienes alguna noticia? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿No? Ah, sí, cierto, sí, claro que sí, ¿cómo no? Pues tenemos justamente la semana pasada ya dijimos No sé si la sobre el ganadora de Festival de Cannes. Y pues justamente ahorita ya esta semana tuvimos los ganadores del Festival de Cannes. Y pues nada más, déjenme tantito, estoy buscando. Pues justamente es la película que ganó, pues fue una película que yo ni sabía que estaba en la competencia. Pero es una película llamada It Was Just an Accident. Creo que una película iraní, si no estoy mal. Y pues otra vez se armó su sextete Neón. Porque ya ganó 6 veces. Parasite, Titán, Anatomy of a Fall, Triangle of Sadness, Anora. Y la sexta, It Was Just an Accident. Espectacular. 2 de ellas ganadoras del Oscar, ¿no? 2 de ellas ganadoras del Oscar, Anora y Parasite. Y Anatomy of a Fall ganó a mejor guión original en su momento. Así que obviamente... Y esas 3 que yo me he visto son peliculones, locos. Obviamente inmediatamente son películas a tener ya en el radar, porque son películas que muy probablemente van a estar mencionándose durante toda la temporada de premios. Y la que ganó el premio del jurado fue la que yo justamente comenté la semana pasada, Sentimental Value. Así que pues ya tenemos la ganadora de la Palma de Oro. Es una película que, pues como dijimos, hay que tener mucho en el radar. Seguramente hará mucho ruido. Y de hecho su historia es un poquito la de La Semilla del Fruto Sagrado, porque igual se filmó sin permisos del gobierno. Vaya, definitivamente maravillosas cosas que tiene lo que nos encanta, que es el cine mismo. Sí, en efecto. Y pues la verdad yo creo que sería todo. También por ahí estuvo el mejor actor, mejor actriz, pero pues ya. Cosas que después iremos repasando, ¿no? Sí, de todos modos, esas películas nos van a llegar hasta dentro de después, así que no hay prisa. Y algunas ni nos van a llegar. Y algunos no nos van a llegar, así que pues no tenemos. No, pues de hecho ya hay varias que ya están confirmadas que ya van a llegar acá. De hecho, Movie se aventó tremendo maratón, se agarró como unas 12 películas. Sí, se agarró la que está con Paul Mescal y Joshua Connor, se agarró Sentimental Value, se agarró la brasileña esta con Wagner Moura, se agarró justamente la de con Elle Fanning. Se agarró un buen de películas, Movie. Pero pues al final de cuentas es difícil que nos lleguen absolutamente todas. Nah, pero Movie ya, ¿quién? Pero no lo digo por Movie, obviamente. No, o sea, las demás no, las demás quién sabe. Esperemos que, yo que sé, Caníbal es la que anda agarrando las películas de Neón. Cine Caníbal. Ajá, pero pues ya tenemos estas principales películas para ir teniendo en el radar, que justamente muy probablemente vamos a escuchar de ellas hasta dentro de muchos meses cuando empiece toda la temporada. Así que nos vemos en la temporada de premios. Para muy probablemente hablar de alguna de estas películas. ¿Y tienes algo más que agregar a noticias? ¿Hay otra noticia? No,
Pues entonces ya vamos con nuestra siguiente sección, películas de la semana. ¿Tienes una película que te gustaría añadir a películas de la semana? ¿Esta Pues semana? creo que solo vamos a hablar de una. Pues sí, bueno, una que va a ser 2x1. Ah, pues sí, vea. Sí, porque justamente se estrenó la semana antepasada, para cuando estén viendo ustedes esto, Lilo y Stitch, el live action. Y pues como datito random, nosotros no nos habíamos visto la animada en nuestra vida. ¿Por qué? Pues quién sabe. Nunca nos la pusieron de niño y pues no la vimos. Efectivamente, esa es la razón. Porque pues, nunca nos la compraron de niño, nunca nos la pusieron. Y pues si no nos la ponían, pues nosotros no íbamos a buscar Lilo y No, Stitch. en ese entonces pues, tenías que comprarte la piratona Exactamente. en un DVD. Y pues es la primera vez que la vimos, la animada. Y qué bonita película es la animada. Es una película con mucho corazón. Sí, es una película Cosa muy, que se muy extraña bonita. mucho de los live action. Sí, sí. Y en este no es la excepción, se extrañó mucho ese corazón. La verdad es que, pues sí, justamente un 2x1 hablando un poquito acerca de las dos. El live action no me pareció vomitivo a comparación de otros live action. A comparación de los demás. A comparación de los demás, que algunos sí son auténticamente vomitivos. Este no me lo pareció, la verdad es que, pues estuvo bien. Creo que hasta eso ya es decir bastante por lo que vimos hace unos meses con Blancanieves. Estuvo bien. Estuvo bien. Sí. Estuvo bien. O sea, obviamente me faltaron cositas que sí están en la animada. Obviamente me faltó pues ese sentimiento que sí que haya corazón, ¿no? Que exista. Sí, que no sea sentimiento solamente un producto hecho para ganar dinero y ya. para vender más Stitch. Más porque el director de Lilo y Stitch, la original, la animada, es Chris Sanders, que Ajá. nos trajo el año pasado Robot Salvaje. Ujú. O sea, es alguien. Alguien que sabe. Como decimos, se nota cuando hay alguien atrás y cuando pues, Justamente. nada más está Disney tocando. Cuando es una película hecha en oficinas y ya está. Ajá, sí, 100%. Entonces, pues, sabemos que va a ser un taquillazo Lilo y Stitch. Vaya, o sea, va a ser un taquillazo, 100%. Y no solo va a ser un taquillazo. taquillazo, o sea, sino va a ser Tiene una... pies para ser la película más taquillera del año. Ujú. Y, pues, ¿qué más le hacemos? O sea, imagínense, hasta Minecraft le fue bien. Pero no nos quejamos porque a Sinners le fue muy bien. Sí, y eso no es queja. One for you, one for me. Exactamente. Está bien, te acepto un éxito como este, pero si me das un éxito como Sinners no me quejo entonces. Sí, sí, claro que sí. Y pues ya a mí me gustaría agregar otra película. Sí, un detallito. Una película que me encanta, que es de mis películas favoritas. Que es Superbad. Y pues ya nada más que me la vi. Qué película, ¿no? Sí. Hombre, les falta, deberíamos tenerla aquí. Sí, tendríamos que tener uno de Superbad, aparte porque también... Dices que la última vez que la viste fue cuando me la enseñaste a mí. Ajá, Eso tú fue la hace viste 4 años. hace 4 años por primera vez. Yo la vi, de hecho tengo el mes exacto en el que la vi. La vi exactamente julio del 2021. Pues ese fue mi último visionado completo de la película. Porque es la vista por partes. Pero completa la película fue la última vez que me la vi. No, yo la vi apenas hace... El año pasado, justamente. Y es probablemente, si no es, o sea, quitando al grandísimo Scorsese, yo creo que es de mis comedias favoritas. O sea, Sí. Superbad es peliculón loco y no lo digo de broma. No, es un absoluto peliculón. La verdad es que el final, como tú muy bien lo dijiste, es un final espectacular. O sea, también uno de los grandes finales que tiene el cine. Sí, Y sin broma, o sea, sonará a meme, sonará a simplemente un chiste, pero no lo es en lo absoluto. sus últimos 3 planos, pum, pum, pum. O sea, su guión también, o sea, su guión, lo que es la calidad de guión que tiene esa película. Deberíamos hacerle un capítulo ahí. Sin problema, sin problema, le podemos hacer Y un voy a capítulo. tirar tremendo facto antes de irnos. Superbad, más que Proyecto X. Formidable. Formidable. Y Le vamos sabe. con las votaciones. Le sabe, le sabe. Pues justamente, ¿no? Hay que empezar con las votaciones. Y tú la tremenda noticia de las votaciones. ¿Cuál? Pues la que no hay votación, que no hay ganador. No, pues sí vamos a hacer. Pues ¿qué vamos a esperar? di justamente que no, ahorita todavía no hay. Ah, pues otra vez, como en otros capítulos anteriores que nos ha pasado, todavía no hay ganadora, porque no es porque hayamos subido el capítulo a destiempo, sino porque sucedió algo que Inaudito. no había pasado, que empataron en absolutamente todas las redes sociales, pero decidimos que vamos a dar un poquito más de tiempo a ver si se desempata en alguna A de ver. las redes sociales. Que pues ya donde nada hay más queda tiempo. X, les recordamos X, vean X. Vean X. No vean XXX, vean Ah, no, Twitter. eso no, Twitter, sí, sí. No, eso no lo vean. Bueno, si quieren.
Puede ser, ¿no? Pero mejor quien, Twitter, mejor Mejor el Twitter. Perdón. Es que mendigo Elon Musk. ¿Para qué haces esas tonteras? Vayan a ver Twitter, nuestro Twitter, por favor. Aquí ahí abajo, está que digan apareciendo. dónde está, pues ahí está, chavos. Váyanse a la descripción y ahí está. Aquí mismo Y está ahí nada más ando apareciendo. votando yo. Y ahorita no puedo ni votar yo porque no puedo acceder a mi cuenta. Así que pues justamente les recordamos a cualquier persona que pueda llegar hasta este punto, simplemente con ir a dejar un voto, simplemente nos haría, la verdad es que ya no simplemente por el hecho de que nos apoya a seguir creciendo, sino simplemente que nos ayuda a seguir manteniendo esa cuenta con vida. Ajá. Ya justamente. simplemente con eso. Entonces pues ahí lo recordamos y ahí siempre va a estar. Y aquí en YouTube igual están de por vida. Ajá, las votaciones. Y justamente lo Pero sí dejamos. no sabemos hasta cuándo se vayan a cerrar. Simplemente lo dejamos en estos días. Supongo yo que vamos a hacer un anuncio o algo así. O simplemente van a ver cuál es la siguiente película. Porque tenemos esta idea, esperarnos un poquito más a que haya un desempate en alguna de las redes sociales. Y en que- Spotify, ¿cierto? También en Spotify también están ahí los Ah, votaciones. cierto. Ahí también está en Spotify. Así que todavía Esas no. están una semana completa. Todavía no tenemos la ganadora, pero sin embargo aquí ya va a estar apareciendo cuál es la película ¿Y dónde la ganadora, pueden ver? donde la pueden ver, lo de siempre, y si ya saben Solamente que... les recordamos que están Ya no estoy aquí y Perfect Blue en las votaciones. Exactamente, así que alguna de las dos aquí ya apareció en donde se puede ver y todo eso, y es la película que vamos a tocar la siguiente semana. Pero pues ya sin más dilatación, vamos con las votaciones de las 2 semanas después. Así es, así que... Entonces, la típica de siempre, un piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, pues ¿quién empieza? Empieza tú. ¿Por qué haces cuál es? Sí. No, pues justamente ustedes dirán, pues qué chido que te viste Superbad, ¿no? Pero es que hay que plantar semillitas, ¿no? Ujú. Como lo haría Hitchcock. Porque, pues justamente ahí hay uno que para mí es, bueno, probablemente los tres, son de mis actores favoritos de comedia. Ok. Pero ahí hay uno en particular que para mí es un actor no de comedia, que es Jonah Hill. Y voy a poner aquí a la votación un peliculón loco que, por ejemplo, con El bueno, el malo y el feo descubrimos que es una obra maestra. Con Viridiana descubrimos que es una obra maestra. Pero esta ya sabemos que es una obra maestra, tanto que la tenemos aquí en estos pósters. Ujú. Y vamos a regresar, quiero regresar otra vez con un director por tercera vez. Sería su tercera aparición aquí en este podcast. Y con la mejor actuación de Jonah Hill y la muy probablemente mejor actuación de Leonardo DiCaprio. O sea, estoy hablando de El Lobo de Wall Street. Exactamente, de nuestro director favorito, de nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro Nuestro ídolo. todo. Nuestro todo, tanto Martin Scorsese como Leonardo DiCaprio. Y pues justamente ya lo hemos dicho, no me acuerdo en qué capítulo, pero ya habíamos dicho que es una de las películas más importantes de nuestra vida, El Lobo de Wall Street. De hecho, fue prácticamente la que nos abrió más a todo Ujú. este mundo dentro de la cinefilia. Sí. Y justamente fue en el De año hecho- 2021. De hecho, da una anécdota tremenda esa película. La tu cumpleaños. ¿Cuál de tantas? Bueno, sí, pero ¿Cuál de la tantas del con año esa pasado, película? Ah, sí, justamente. Habría que contarla. sí gana. Habría que contarla. Si gana, ahí Sí gana, anécdota. porque ahí hay muchas anécdotas que se quedaron pendientes porque no ganaron las películas. Exactamente. Pero bueno, pues esa es tremenda opción, la verdad. Ya no sé qué tantas ganas me quedan entonces de yo poner una. Pero sí voy a poner una película que igual le tengo muchísimas ganas, de un director que ni por asomo hemos tocado por aquí, un director que yo nunca me he visto en ninguna película de él. Sin embargo, es posiblemente uno de los directores más importantes en toda la historia del cine en general. Y es la película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. No man, ni siquiera había estado en votaciones. No. Y la verdad es que es un director y es una película que de verdad yo le Qué tengo... enfrentamiento, ahí en votaciones. que yo le tengo muchísimas ganas. Obviamente de Stanley Kubrick, la verdad es que sí estaba pensando qué película de Stanley Kubrick, porque pues cualquiera de él ya es tremendo para hacer una plática, para hacer lo que sea. ¿Es la película que más le tienes ganas de Kubrick? Yo diría, Sí, es la que yo más le diría, ganas yo de diría que sí. Justamente me fui por Full Metal Jacket porque es la que más me llama la atención. Entonces, pues, esa sería mi opción, Full Metal Jacket, El Lobo de Wall Street. Ya saben dónde están las votaciones, Ahora lo sí acabamos de toca mencionar. enfrentamiento choncho. Enfrentamiento choncho. Martin Scorsese o Stanley Kubrick. Pero bueno, pues ahí están estas dos opciones. Ya saben, las votaciones están, como lo acabamos de decir, en X, Twitter, en TikTok, en las historias de TikTok, historias de Instagram y aquí mismo en YouTube, en la parte de comunidad y ahora también en Spotify. Así que pues todas estas redes sociales que les acabo de mencionar están aquí en la descripción, nada más se van abajito y ahí van a estar ordenaditas para que no haya ningún problema, ¿no? Y hasta abajo también van a estar nuestro Letterboxd por si quieren ver todas las películas que vemos a lo largo de la semana, que a quién le importa eso, absolutamente nadie.
nadie, pero pues ahí está. Pero pues hay que ser parte de la chaviza cinéfila, ¿no? Exactamente, hay que tener un Letterboxd y compartir el Letterboxd también, ¿no? Y pues eso sería todo por Menos nuestra a los que parte. le ponen... Di su nombre. No, Dilo, lo tapo. No. Lo tapo, te lo juro que lo tapo. es que no sé cómo se llama. No me acuerdo. Bueno, ese vato. Pero pues este sería nuestro capítulo. Esperamos que hacerle un poquito de honor a este absoluto peliculón, esta absoluta obra de arte, el bueno, el malo y el feo. Eso es todo por nuestra parte. Déjanos en los comentarios a ustedes qué les parece esta película. Si están de acuerdo con nosotros que es una de las grandes obras maestras de todo el cine en general. Y pues también si tienen alguna sugerencia para las películas de la semana, para poner aquí en votaciones y poder hablar, discutir un poco acerca de ella, también en los comentarios están abiertos todo el tiempo. Así que les damos muchas gracias. Fue nuestro capítulo de El bueno, el malo y el feo. Y nos vemos la siguiente semana con alguna de las películas que habremos puesto aquí como ganador. En efecto, nos vemos la siguiente semana. Bye.